Buenos días. Evidentemente, como todos ustedes saben por la convocatoria, hablaremos hoy del ingreso de los trabajadores mexicanos. Después de reunirnos con representantes de los trabajadores de diversos sindicatos y autoridades laborales el día de ayer, nosotros en Coparmex, el sector patronal, consideramos que la discusión para construir una política integral para elevar el ingreso de los trabajadores y las familias en México debe basarse en argumentos técnicos, sólidos y responsables para conservar la estabilidad de nuestras variables económicas. México merece un diálogo de altura con propuestas viables que permitan un aumento gradual de los ingresos en términos reales y elevar con esto el poder adquisitivo de toda la población. Lo que el país necesita es fortalecer su economía a través de un proceso de incorporación a la formalidad de todas las empresas informales que hoy en día tenemos en México. Ese es el único camino que puede conducirnos a mejorar los ingresos de los trabajadores y sus familias, abatiendo así la pobreza, que finalmente es el objetivo que todos compartimos en esta discusión social, abatir la pobreza en México. La formalización requiere una conjunción de políticas públicas que promuevan el crecimiento de las empresas y faciliten los trámites administrativos y fiscales para su incorporación. Permitan entonces armonizar elementos como la innovación mediante el aprovechamiento de nuevas tecnologías y también asegurar la educación de calidad, de tal forma que las empresas tengan la oportunidad de crecer e incorporarse a la formalidad. Necesitamos crear encadenamientos productivos y generar economías de escala que nos permitan acceder a un crecimiento con valor agregado, facilitando con ello la incorporación a la formalidad de miles de micro, pequeñas y medianas empresas. Ello debe ser el resultado de un esquema nacional de trabajo que involucre a todas las partes del proceso productivo, incluidos, por supuesto, los trabajadores, los empresarios y los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, para que con política pública acompañen y soporten el crecimiento de las empresas a través del esfuerzo coordinado, trabajadores y empresarios. Pero el compromiso es de las tres partes. La Coparmex comparte algunas de estas puntualizaciones. 1. El ingreso real de los trabajadores del sector formal en promedio es 3 veces el salario mínimo general, en promedio en los trabajadores del sector formal. El salario mínimo real lo está fijando desde hace muchos años el mercado, el real, el comercio, la industria, donde casi el 80% de los trabajadores percibe más de 2 salarios mínimos, como ustedes lo pueden ver en esa gráfica. En el sector formal, así es como tenemos la estructura salarial de la población ocupada en México. Y el 76% de la población está de 1 salario mínimo en adelante hasta 5 salarios mínimos. El problema de los bajos ingresos de los trabajadores no es el salario mínimo, es la informalidad. Es en esta realidad donde debemos centrar nuestra discusión. Si bien es cierto que en el sector formal, la anterior por favor, si bien es cierto que en el sector formal hemos ido mutando los ingresos de los trabajadores hacia la derecha, hacia que tengan más de 2 salarios mínimos, también es cierto que aún tenemos un problema con 400,000 personas que en el sector formal todavía reciben un salario mínimo. Pero el problema mayor lo tenemos en la informalidad. INEGI señala que un 13% de la población ocupada del país recibe un salario mínimo. Sin embargo, la realidad es que esos 6,5 millones de personas se encuentran concentradas casi en su totalidad en el sector informal de nuestra economía. Únicamente el 7% de la población que gana un salario mínimo labora en la formalidad. Adicionalmente, los trabajadores informales carecen de prestaciones y de protección social
que sí poseen los trabajadores formales para complementar sus ingresos y bienestar familiar. Ahí tenemos también un problema, porque de los 6,5 millones de personas que ganan un salario mínimo en esta nación, 6 millones no tienen las facilidades de la protección social que se tienen en la formalidad. Debemos atender de forma urgente la situación de estos trabajadores que están en la informalidad y que ganan un salario mínimo o menos, pero hacerlo de manera sustentable y con una visión de largo plazo. No hay soluciones inmediatas, de una sola decisión no se puede resolver, tiene que ser un proceso. La baja productividad y el bajo crecimiento de la economía se explican por el tamaño de la informalidad. Gracias a una mayor productividad generada en el diálogo social entre empresarios y trabajadores en los últimos años, el sector formal ha reducido consistentemente el número de personas que ganan un salario mínimo, en oposición con el sector informal, en el que cada vez son más las personas que se encuentran ganando un mínimo salario. Y estas dos gráficas anteriores la podemos observar. ¿Me pueden poner la gráfica? Sí. Ahí podemos ver donde en la formalidad el porcentaje de personas que ganan un salario mínimo ha ido disminuyendo en el tiempo, desde 7.5% hasta hoy un porcentaje cercano del 6,5%. Cabe aclarar que si viéramos la gráfica de antes del 2005, en 1995, con la crisis financiera que se tuvo a raíz de 94 y 95, prácticamente el 70% de la población económicamente activa en la formalidad ganaban entre 1 y 2 salarios mínimos, y así ha venido disminuyendo. A través del diálogo social, trabajadores y empresarios, recordarán ustedes la nueva cultura laboral que en 1996 firmamos con los sindicatos y las centrales obreras en una corresponsabilidad trabajadores y empresarios para sacar adelante la productividad en las empresas. Eso nos ha permitido mejorar los ingresos de los trabajadores. Y en cambio, por el otro lado, en la medida que ha crecido la informalidad, los ingresos mínimos de los trabajadores han venido aumentando, como lo pueden ver en la gráfica de abajo, la roja. Si vamos al análisis de las diferentes regiones del país, podremos observar que existe una alta correlación entre la baja productividad, la informalidad y la pobreza en esas regiones. Tenemos entidades como Chiapas, donde el 80% de la población está en la informalidad y solo un 20% en la formalidad. El 75% de los habitantes de esa entidad vive en la pobreza, en tanto que otros estados como Nuevo León son líderes en productividad y presentan menor incidencia de pobreza e informalidad. Y ahí podemos observar cómo, mientras que el 80% de la informalidad en Chiapas nos lleva a alta concentración entre 1 y 2 salarios mínimos, y una pobreza de casi 75% de sus habitantes. Y en otra entidad que tiene condiciones de productividad mayor, la pobreza es solo del 23% de la población y una informalidad de solo el 37%. Y podemos ver la escala de ingresos de los trabajadores del sector informal y del sector formal. Prácticamente en el sector formal, muy pocas personas están en un salario mínimo. El sector patronal advierte que el bajo crecimiento esperado este año no nos permite presionar a la economía y al empleo formal con incrementos no sustentados en la productividad. El Banco de México ha alertado que elevar los salarios mínimos sin que ellos se acompañen a aumentos de la productividad podría generar un aumento generalizado de precios,
derivando en una espiral inflacionaria que en consecuencia no se traducirá en un aumento de salarios reales. Este es un tema de relevancia nacional en el que estamos involucrados todos, trabajadores, patrones y las autoridades del sector laboral y todo el sector gobierno en general para generar política pública que nos ayude a resolver este problema. Es al interior de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en la que participan los representantes de los tres sectores donde debe fortalecerse esta discusión. Que no se nos olvide, los salarios no pueden ni deben aumentarse por decreto. Ya hemos aprendido duras lecciones en la década de los 80 con incrementos de hasta 30% que en la realidad derivaron en tasas de inflación del 100%, que terminan disminuyendo la capacidad adquisitiva del propio salario, muy superiores cuando la inflación es muy superior a los ingresos netos de los trabajadores. Hasta ahora, los sectores involucrados en la determinación de los salarios hemos logrado llegar a acuerdos en su mayoría unánimes, de acuerdo a los siguientes criterios. Una inflación baja y estable provee un ambiente conducente a un mayor empleo, a mayor productividad, así como a un mayor crecimiento económico, generando círculos virtuosos de empleo e inversión. Para una inflación baja y estable, los cambios en los salarios deben ser acordes con cambios de la productividad, de acuerdo a empresa por empresa, región por región. Incrementos salariales por arriba de la inflación esperada y que no estén sustentados en mayor productividad, tiene un impacto sobre la inflación. En la carrera salarios-precios nunca ha ganado el salario. No regresemos a esa perversa espiral. Una política salarial que responde a la productividad y que no entre en una carrera con los precios es fundamental para tener una inflación baja, una mayor productividad y, por lo tanto, para que los salarios reales puedan crecer de forma sostenida. Los incrementos salariales han sido acordados por los representantes de las empresas y de los trabajadores, y ello ha permitido que la mayoría de los trabajadores formales que cotizan al Seguro Social tengan ingresos promedios de 2 a 3 salarios mínimos y prestaciones sociales. En este sentido, el diálogo social, trabajadores y empresarios en la formalidad ha funcionado y ha dado frutos. Con base a los principios de nuestra Confederación y cuidando la sustentabilidad financiera y económica, siempre recomendamos a las empresas socias de Coparmex dar lo más posible a sus trabajadores que perciben sus salarios y salario mínimo para ir avanzando en el ingreso del trabajador de acuerdo a cómo haya avanzado la misma empresa. Eso lo sostiene la nueva cultura laboral y ha sido reflejado en el movimiento que hemos descrito anteriormente de mejores salarios para nuestros trabajadores. Así lo hemos hecho en especial desde 1996 a la luz de la nueva cultura laboral consensuada entre los sectores productivos. Hemos trabajado juntos para lograr que los trabajadores tengan mejores ingresos. Nosotros proponemos, número 1, desvincular el salario mínimo como unidad de medida de diversas legislaciones. El salario mínimo se utiliza como unidad de referencia en muchísimas leyes, reglamentos, circulares, disposiciones de carácter federal y muchas otras más de carácter estatal. Aproximadamente entre ambas casi 900 leyes. Necesitamos la desvinculación y creemos que en el diálogo social todos estamos de acuerdo. Por ello, la fijación de los salarios no solo impacta en los salarios contractuales de todo el país, sino en los múltiples aspectos económicos de nuestra economía. No nada más en multas y sanciones. Los salarios mínimos se utilizan en la cotización de los patrones al Seguro Social.
se cotiza hasta 25 veces el salario mínimo general. Para pago de prima de antigüedad, hasta el doble del salario mínimo como máximo. Para determinar pensiones del Estado, para determinar las prerrogativas de los partidos políticos, para pago de multas y sanciones, para pago de créditos de Infonavit, para subsidios al empleo, para créditos fiscales y muchas cosas más. Como país debemos hacer un estudio integral de qué y para qué utilizamos dicho indicador o medida económica y determinar qué otras unidades de cuenta debemos utilizar para poder sustituirlo. Número 2. Debemos elevar la productividad. Los estados con mayor productividad son los estados que han podido avanzar en la formalidad y han podido avanzar en el combate a la pobreza. Hoy, con las reformas estructurales, tenemos la plataforma desde la cual podemos despuntar y crecer como país. Debemos encontrar una fórmula para incorporar esquemas de productividad en la determinación de los salarios y evitar disposiciones legales que distorsionen esta tendencia. Nuestro reto como nación es hacer un esfuerzo conjunto para ser más productivos, es decir, hacer más con los mismos recursos, incorporando la innovación y las nuevas tecnologías a nuestros procesos productivos, con mayor valor agregado, impulsando el desarrollo de todas nuestras regiones con base en sus vocaciones productivas. Debemos de abandonar el esquema de competencia económica en base a costos e iniciar por la innovación la competencia en base a valor agregado. Eso nos permitirá entonces contratar mejores talentos y por tanto pagar mejores salarios. Y también consecuentemente avanzar en la formalidad. En tercer punto, necesitamos políticas públicas que favorezcan el fortalecimiento y la formalización de las empresas. No se trata solo de que las empresas se den de alta ante las autoridades fiscales y laborales. La solución es que efectivamente crezcan y tengan oportunidad de crecer. Proponemos un nuevo orden de diálogo social para el desarrollo de políticas públicas que busquen soluciones integrales y definitivas para cualquier expresión de la informalidad, del emprendedurismo en México, que tenga oportunidad de crecimiento y de manera natural se incorporen a la formalidad y a la productividad. En este esquema es fundamental que todas las políticas públicas se aboquen al fortalecimiento del ingreso real de las familias, no únicamente a través de los subsidios, programas asistenciales y paternalismo, sino mediante el fomento al trabajo formal, al mantenimiento de estímulos y prestaciones que premian la productividad, la capacitación y el mejor esfuerzo del trabajador en equipo, en la empresa. Los empresarios invertimos y arriesgamos nuestro capital a bien de que las empresas formadas por trabajadores y patrones, todos juntos, busquemos propiciar los bienes y servicios que la sociedad necesita. Ahí es donde está la solución a nuestros problemas. La discusión no está en alzas a los salarios de manera inmediata o por decreto. El verdadero objetivo es el fortalecimiento de las empresas y su crecimiento para que como consecuencia se aumente el poder adquisitivo de los trabajadores. Y esto sí le dará sustentabilidad a las medidas en el largo plazo. La única solución viable y sustentable en el tiempo es trabajar en conjunto, empresarios, trabajadores y Estado, a través de políticas públicas que promuevan el crecimiento de las empresas y que éste las lleve de manera natural a la formalización, a la productividad, a la competencia por valor, a ser cada vez más productivas, a generar empleos de calidad que se traduzcan en mayores ingresos y en consecuencia mejores niveles de vida para todos los mexicanos. Nuestra discusión está en que aún tenemos un reto de 6,5 millones de personas que en una gran mayoría están en la informalidad y que con las gráficas del día de hoy les decimos que el reto es
que combatamos la pobreza extrema y la pobreza de nuestras entidades a través del trabajo formal, porque el modelo que hemos seguido en la formalidad en los últimos 15 años o 20 años desde el 96 nos ha llevado a mejorar el ingreso del trabajo formal, pero hemos crecido desafortunadamente en el trabajo informal y es ahí en donde está la pauperización del ingreso de las familias mexicanas. Política pública para la formalización, política pública para que las empresas puedan entrar en la formalización de una manera natural. No se trata de perseguirlas, se trata de promoverlas, ayudarlas para que en el crecimiento entonces podamos entrar en procesos de productividad y mejor ingreso para todos los trabajadores. He invitado a nuestro presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, don Tomás Natividad, que ustedes lo conocen muy bien. También, por si tienen ustedes alguna pregunta acerca de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, su acción y sus retos para esta discusión de este tema. Discutir el tema del salario mínimo solamente para la economía formal no nos llevará a una solución integral de los ingresos de todos los 6 millones de trabajadores que en la informalidad, ya sea que tengan trabajo parcial, ya sea que estén registrados en la formalidad y tengan propinas y otro pago de servicios que les complemente sus ingresos, ya sea que no tengan la oportunidad de trabajar más que en trabajos muy primarios en la informalidad. Efectivamente, nuestro reto es elevar el ingreso de los trabajadores y, en nuestra opinión, es a través de la formalidad.